Bueno, para poner en práctica la impedancia resistiva, vamos a encontrar la corriente que pasa a través de este circuito, teniendo el voltaje y el valor de la resistencia. Bueno, lo primero que debemos de recordar es nuestra ecuación para encontrar la corriente, que es la derivada de la ley de Ohm. Nosotros podemos poner que, lo voy a colocar aquí, que la corriente será igual al voltaje entre la resistencia, pero habíamos visto que vamos a colocar para estos análisis de corriente alterna la impedancia de la resistencia. Recordar que al momento de hacer los análisis esto está expresado en notación fasorial, por lo tanto solamente para recordar voy a poner aquí que V es igual, si nosotros tenemos este valor en el dominio del tiempo expresado en notación fasorial, sería como lo que tenemos aquí, que sería 100 entre raíz de 2, ese sería el valor, y el ángulo de fase que nosotros vemos ahí es 0. Bueno, mientras que la impedancia de la resistencia o la impedancia resistiva, sabemos que es el valor de la resistencia, que son los 5 ohms, y bueno, el ángulo de fase que provoca la resistencia, que son 0. ¿Ok? Recordar que estos son volts y que bueno, estos serían 5 ohms y estos son 5. Por lo tanto, si nosotros hacemos eso, lo podemos expresar de la siguiente manera. Podemos colocar que es un valor aproximado de 70.71 al hacer la división de 100 entre raíz de 2, recordar que son volts, y el ángulo que tiene esa señal son 0 grados. Mientras que la resistencia tenemos 5 ohms de resistencia y también el ángulo provocado por una resistencia es 0, el ángulo de fase. Una vez más, haciendo estas operaciones con números complejos, ya sabemos que es un tanto más fácil de manejarlo gracias a la notación exponencial y daría como resultado un aproximado de 14.14. Obviamente estos ya son amperes y la resta de los ángulos da 0 grados. Bien, recuerden que esto todavía está expresado como un fasor. Lo que debemos de hacer es expresarlo en el dominio del tiempo. Entonces, si nosotros lo colocamos aquí en el dominio del tiempo, ¿cómo sería eso? Bueno, debemos de multiplicar esto que es 14.14 por raíz de 2, lo que nos daría como resultado un aproximado de 19.9999, que para fines prácticos son 20. El ángulo, bueno, la forma de la señal, ya sabemos que es una señal senoidal, y el ángulo de fase para esta parte solamente, o bueno, sería 0, que podemos dejar solamente la velocidad angular, y ahí se termina nuestro problema. Este es el resultado de la corriente que pasa a través del resistor. Recuerden, son los mismos pasos que teníamos antes. Lo pasamos primero a dominio fasorial, que es esta parte, dominio fasorial. Hacemos las operaciones gracias a los números complejos, pero bueno, ya con la práctica que tenemos sabemos cómo se hace cuando lo expresamos como el módulo, y también tenemos el argumento del número complejo al hacer multiplicaciones o divisiones. Tenemos un resultado que sigue en dominio fasorial y al final lo debemos de regresar a dominio de tiempo para tener nuestra ecuación o nuestro resultado final, más bien dicho. Si nosotros graficamos cómo se verían tanto el voltaje y la corriente en esta resistencia, se vería de la siguiente manera. Bueno, aquí está una pequeña gráfica de cómo se vería el voltaje y la corriente. Vemos que el voltaje tiene un valor de 100, mientras que la corriente tiene un valor de 20 amperes. Y se puede ver efectivamente que están en fase. Recuerden que para la forma de medir esto o de graficarlos, generalmente se pone con los valores de radianes de pi, pi medios, 3 pi medios, 2 pi y así sucesivamente, para que se pueda ver bien o distinguir el ángulo de fase. Vamos a hacer otro ejercicio. En este caso debemos de encontrar el valor del voltaje. Vamos a poner primero las ecuaciones para poder resolver esta parte. Sabemos que el voltaje sería igual al valor de la corriente multiplicado por la resistencia, pero ahorita sería la impedancia por circuito no alterno. Una vez más, lo podemos expresar como fasores. Si nosotros lo establecemos con fasores, solamente con la notación, sería la corriente con cierto ángulo por valor de la resistencia con su valor de desfase. Bueno, vamos a ver
Si nosotros colocamos el valor de la corriente, ¿a qué es igual la corriente? Sabemos que esto es cercano a 2.828 amperes, y aquí podemos ver que tiene un ángulo de fase de 30. Nos los da el mismo problema. 30, perdón. Ahora, esto lo debemos de multiplicar por el valor de la resistencia, que son 2 ohms, y el ángulo de fase que provoca es 0. Ya saben que estos son valores, bueno, están en dominio fasorial, no en dominio de tiempo. Pero para hacer esto rápido, pues ya no nos vamos a detener tanto en esos detalles. Ahora, si nosotros pasamos esta parte, o hacemos más bien dicho esta operación, nos daría como resultado alrededor de 5.656. Recuerden, esta es una multiplicación ahora de números complejos. Entonces, cuando son multiplicaciones, los módulos se multiplican y el argumento de cada número se suma. Por lo tanto, como ángulo de fase tendríamos 30 grados. Bien, si ustedes hacen la multiplicación de estos números complejos, les saldría algo más o menos así, o muy cercano por los decimales quizás. Por lo tanto, una vez más, esto se encuentra en dominio fasorial todavía. Hay que escribirlo en dominio de tiempo. Al escribirlo en dominio de tiempo, esto es más o menos igual, muy aproximado a 8. La onda, recuerden que es una onda senoidal, y el ángulo que tiene es 30 grados, más 30 grados. Bien, ahí tenemos nuestro resultado. Este sería mi voltaje ya expresado en el dominio del tiempo. Y una vez más, si pudiéramos graficar estos dos valores de corriente y voltaje, aquí está la gráfica. Podemos ver de color azul es el voltaje, mientras que el color como amarillo es la corriente, y obviamente entre ellos están en fase, sin embargo tienen un ángulo de desfase con respecto del origen, y se puede ver ahí que son más 30 grados positivo.